Es la regla de la cadena. La regla de la cadena básicamente vamos a tener dos casos, que es el que tengo a la izquierda y el que tengo a la derecha. ¿Qué diferencia esto? Que en el primero vamos a partir de los números reales y vamos a tomar una curva gamma que me va a mandar a un espacio dos dimensional, que es lo que tenemos aquí. Como vemos, lo que hacemos claramente en curvas, gamma de t me da un punto x, y. Como habíamos visto en curvas, claramente la entrada en x y la entrada en y siempre van a depender de t, porque es donde yo estoy partiendo. Ahora, entonces tomé este punto t, me lo lleva a este punto que es gamma de t, y como ya estoy en R2, ahora yo puedo elegir una función que va de R2 en R, que es esta función f, que es esto que está haciendo. Entonces esta función toma este punto y me entrega un punto aquí. Todo este camino que estoy haciendo por la izquierda, por la derecha, perdón, así recorriendo, se puede simplificar en un camino que va de aquí para aquí abajo, que eso se llama la composición de las funciones, que sería gamma compuesta con f, que es este simbolito que está aquí. Y eso se escribe de esta manera. ¿Esto por qué es importante? Bueno, esta composición, porque ahora en el fondo esta función f también depende de la variable t, como se pone aquí arribita. Entonces lo que nos preguntamos es de, bueno, como las funciones x y y dependen de la función o del elemento t, entonces ya no solo puedo calcular las parciales de x y de y, sino ahora me puedo preguntar por cuánto vale la derivada de la función respecto a la variable t. ¿Por qué hablo de la derivada y no de las parciales? Porque esta composición que yo hice ya va de reales en reales. Entonces cuando tomamos un número real y calculamos, y bueno, esta composición toma números reales y entrega números reales. Por lo tanto, están funciones de reales en reales. Por eso es la derivada y no la parcial. Entonces la pregunta es cómo se calcula esta derivada respecto de t si mis funciones están haciendo esto. Bueno, ahorita explico qué pasa. Y caso contrario es lo segundo que tenemos aquí a la derecha. Esto que tenemos aquí a la derecha, lo que pasa es que ahora yo tengo una función f mayúscula, que por ahorita no sé cómo se llaman, o adelanto se van a llamar campos vectoriales. Tomo un punto en R2 y lo mando a otro punto en R2. Esa función manda un vector y entrega otro vector. Entonces en este caso, x puede depender tanto de s como de t, mientras que y también depende de s como de t. Y lo que hago en la composición es parto de una función normalita que yo conozco, que sería f, viene por aquí abajo, esta función f minúscula, pero ya aquí hay una diferencia. X va a depender ahora de dos variables, al igual que y, a diferencia del caso de la izquierda. Entonces la composición que yo tengo aquí en color naranja hace este camino todo raro, y simplemente es esto. Y eso lo que hace es una función clásica, va de R2 en R. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora todo lo que hicimos es porque ya aparecen dos parciales distintas. Es decir, ahora yo me puedo preguntar por la parcial respecto de la variable s y la parcial respecto de la variable t. Eso es lo que yo ya puedo preguntarme. No los clásicos, que es x y y, porque a su vez x y y dependen de s y dependen de t, que es lo que estoy poniendo aquí. Entonces esto parece un poquito complicado, pero para todas estas vamos a utilizar algo que es un diagrama de árbol, que no hay una justificación matemática para esto, pero es útil, ¿sale? Esto es muy útil. Y entonces lo que vamos a hacer con el diagrama de árbol es lo siguiente. Lo que se hace es que se pone hasta arriba la función f que yo quiero calcular, y originalmente cuáles las funciones que primero dependen de ella. Es decir, en este caso lo que pasa es que siempre vamos a poner que f en un principio va a depender de x y en otro va a depender de y. Son los originales, f depende de x y depende de y. Y ya de aquí depende qué rama vamos a tomar. X puede depender de una o de dos variables, al igual que y. Por ejemplo, el diagrama que yo estoy haciendo, que es este, va a corresponder a lo de la derecha. ¿Por qué? Porque ahora entonces x va a depender de la variable s y de la variable t, al igual que y. Y va a depender de la variable s y de la variable t. ¿Cómo me quedaría mi diagrama en el lado izquierdo? Pues en el lado izquierdo lo voy a poner de color rojo y un poquito más pequeño para que veamos la diferencia. Ok, ahora lo que vamos a hacer es, precisamente en este pequeño espacio que tengo a la mitad, una disculpa por eso, el de diagrama de la izquierda sería f depende de x, depende de y x solo depende de t, y solo depende de t. Esto que yo estoy dibujando aquí simplemente corresponde al diagrama de la izquierda. Ahora, ¿para qué sirve este diagrama de árbol? Pues lo único que nos va a decir es que cuando yo quiera calcular, por ejemplo, del lado derecho, la parcial de f respecto de s, tengo que seguir el camino para llegar hasta s. Es decir, tendré que calcular la parcial
f respecto de x y la parcial de x respecto de s, y así llegamos hasta esta parte. Ahora, también me doy cuenta que para llegar a s tendré que pasar por la parcial de f respecto de y la parcial de y respecto de s. Cuando tengamos aquí en cuenta que hay una separación, que es esta separación que está aquí, esa separación siempre la vamos a llenar con una suma. Es decir, la idea es la siguiente. Para llegar hasta s sería parcial de f respecto de x, porque es lo que tenemos arriba. Es decir, aquí sería parcial de f respecto de x, y lo que hicimos es que ya pasamos de aquí para acá abajo. Y después sería, en esta parte de la rama que falta, sería x respecto de s. Entonces aquí tendría f respecto de y, porque simplemente estoy siguiendo este orden del diagrama, y luego sería y respecto de s, que es la que yo busco. Entonces aquí sería y respecto de s. Si a mí me hubieran preguntado por la parcial respecto a t, pues ahora cambiaría que x aquí va a depender de t y y respecto de t sus parciales. Todo esto, ¿cómo se acomoda? Pues lo vamos a acomodar de la siguiente manera. Voy a echar un poquito eso para arriba. Con eso basta, para que entendamos que entonces lo que a mí me están preguntando es lo siguiente. Por ejemplo, la parcial de f respecto de s será igual a, según mi camino, f en x por x en s más la parcial de f respecto de y por y respecto de s. Que repito, lo único que hicimos fue seguir este camino, más, porque quedé que como hay un espacio a la mitad, eso es un más, entonces es este camino, más este camino, que fue el diagrama de árbol, y para eso me va a servir. Vamos a ver ejemplos para que vean cómo se hace, y espero no les sea tan complicado. Ok, por ejemplo, digamos que yo tengo la función z igual a xy menos y cuadrada x cúbica. Tengo esa función, pero me están diciendo que x a su vez depende en t cuadrada y y a su vez depende en e a la t. Es decir, lo que estamos teniendo es que es una función que estamos en el primer caso, el que estaba a la izquierda en la explicación anterior. Si no pueden distinguir eso, es más fácil hacer un dibujito para que veamos cómo va la situación. Entonces lo que yo voy a dibujar es que esta arriba sería mi variable z. Eso es lo que tengo porque esa es la que depende originalmente de x y de y. Entonces z claramente depende de x y de y, entonces voy dejando el diagrama. Depende de x y depende de y. Entonces ahora me fijo y x de quién dependen. X solo depende de t y y depende de t, que es lo que me dice. Entonces abajo de x esto va a depender de la variable t y y va a depender de la variable t. Entonces si yo pregunto cuánto vale la derivada de z respecto de t, pues entonces esta respuesta sería decir que la derivada de z respecto de t sería igual a seguir el camino. Aquí este más este otro camino. Y entonces pasa lo que sigue. Entonces habíamos dicho que para bajar de aquí para acá tendría que calcular z en x y luego de aquí para acá tendría que calcular x en t y se hacen productos. Entonces análogamente de la derecha aquí tendría z en y y aquí y en t. En otras palabras pasa lo siguiente, miren. Esa derivada que a mí me piden sería parcial de z respecto de x por parcial de x respecto de t más parcial de z respecto de y por parcial de y respecto de t. Si nosotros lo hacemos en notación clásica, se ve un poco más clara la situación. Sería parcial de z respecto de x por parcial de x respecto de t más parcial de z respecto de y por parcial de y respecto de t. Es como si, aclaro, es como si, como me piden la de t, es como si cancelara estas y cancelara estas y solo sumamos las parciales. La de respecto de x más la de respecto de y. Repito, es como si se sumaran. Pero bueno, ya dicho esto, pues ya solamente calculamos las parciales correspondientes y se juntan en una sola. Es decir, ¿cuánto vale z en x? Z en x, pues estamos aquí la función z. Su parcial respecto a x, pues simplemente es y menos 3 y cuadrada por x cuadrada. Muy sencillo de corroborar. Z en y, ¿quién va a ser? Otra vez, estamos z. Su parcial respecto de y me va a quedar x menos 2y x cúbica. Ahora calculamos x
en t y y en t. X en t, pues me fijo, esto es lo que vale x, y entonces su parcial respecto de t es muy sencilla, es 2t. Y ahora me fijo en y. ¿Cuál es la parcial respecto de t? Pues simplemente es la derivada de la exponencial, que es ella misma. Ya que tengo todas las parciales, entonces decimos que la derivada de z respecto de t no es otra cosa que solamente seguir la formulita. Z en x por x a la t. Z en x me quedó y menos 3y cuadrada, x cuadrada, que aquí está, que es esto, z en x, que multiplica x de t es esto, entonces lo tenemos todo por 2t, más parcial de z respecto de y, que es x menos 2y, x cúbica, por y de t, que es e a la t. Y listo, ya tendríamos esta derivada. Pero para terminar el ejercicio que sea correcto, como a mí me lo piden en la variable t, simplemente tengo que sustituir lo que vale y lo que vale x. Es decir, tengo que poner esto que yo tengo aquí. Cuánto vale x y cuánto vale y. Y entonces, pues esto me va a quedar e a la t, porque eso es lo que vale y, menos 3e a la 2t, que sería y al cuadrado. Es decir, ese número elevado al cuadrado es e a la 2t. Y luego me dice que es x cuadrada. X cuadrada sería elevar esto al cuadrado, entonces sería por t cuarta. Todo por 2t más x, que es t cuadrada, menos 2e a la t, que eso es y, por x cúbica, que sería t sexta, todo por e a la t. Y ahora sí, todo este desastre ya habrá terminado con la parcial de z respecto de t. Entonces, si se dan cuenta, es muy sencillo, solo es estar calculando derivadas bastantes, eso es lo complicado, pero pues hay que calcular derivada tras derivada tras derivada. Pero bueno, espero que me entiendan con respecto a este diagramita. Este diagramita es muy ilustrativo para ver cómo calculamos estas parciales. O mejor dicho, estas derivadas por la regla de la cadena. Vamos a ver otro ejemplo para que entendamos esto, pero ahora de dos variables. Ok, ahora vamos a ver este ejemplo que tenemos aquí. Yo tengo esta función w que depende de x y de y x a su vez depende de la variable s y de la variable t, mientras que y también depende de la variable s y t. Y entonces nos van a preguntar dos cosas: cuánto vale la parcial de w respecto de s y cuánto vale la parcial de w respecto de t. Entonces en este caso vamos a hacer otra vez un diagramita, lo voy a hacer hasta la derecha para que entendamos cómo va. W va hasta arriba, w en un principio depende de x y depende de y. Ahora x depende de s y depende de la variable t. Y depende de la variable s y de la variable t. Eso quiere decir que entonces, para que yo pueda llegar hasta, por ejemplo, la parcial de w, tengo que pasar primero este camino, más, porque ese es el hueco que tengo aquí, este camino que yo tengo aquí. Mientras, si yo quiero calcular la parcial respecto de t, que es esta, tendría que seguir este camino que estamos aquí, más el camino con las y, que es el de aquí. Dicho esto, entonces vamos a ver cómo damos en el diagramita las parciales y quedan de la siguiente manera. Es decir, aquí sería w en x, su parcial respecto de x, y luego aquí sería x en s, aquí x en la variable t, w en y, su parcial respecto de y, aquí sería y en la parcial de t, y aquí sería y en la parcial de s. Entonces simplemente acomodamos las cosas y nos va a quedar de la siguiente manera. Bueno, esta es de las incógnitas, perdón por eso. Entonces la parcial de w respecto a la variable s, según mi diagramita, es este camino, que es parcial de w respecto de x, que multiplica a parcial de x respecto de s, más, y ahora este caminito que tengo aquí, porque es el que tengo que llegar a la variable s, sería más la parcial de w respecto de y por la parcial de y respecto de s. Mientras que la parcial de w respecto a la variable t sería, el camino ahora es así, que es esto, más esto que está aquí. Y entonces pues me va a quedar de la siguiente manera. Sería parcial de x por x con respecto a t, más parcial de w respecto de y por parcial de y, respecto de t. Ahí esto se ve un poco raro. Entonces, de t. Y listo. Ya tengo las fórmulas, entonces quiere decir que solamente tengo que calcular las derivadas correspondientes. Y pues, ni modo, pues hay que hacerlas todas. Entonces vamos a empezar. La parcial con respecto de x. W es esto. W es un logaritmo. Derivada de un logaritmo es 1 sobre su argumento, 1 sobre x menos y cuadrada,
por la derivada del argumento. Como estoy derivando respecto de x, la derivada de esto es 1. Así que ya está la parcial en x. Ahora la parcial en y. La parcial en y vuelve a ser un logaritmo. Entonces tengo 1 sobre x menos y cuadrada. Pero por la derivada de lo de aquí, la derivada de lo de adentro respecto de y, ahora sí cambia. Y eso me queda menos 2y. Quedando que me va a quedar menos 2y sobre x menos y cuadrada. Y ya tengo la parcial de y la parcial de x de w. Ahora voy por las otras 4 parciales que me hacen falta. Y vamos a ponerlas en otro color para no confundirnos. Por ejemplo, voy a empezar con la sencillita, que son y respecto de t y y respecto de s. Esto pues es un cociente, pero pues con respecto de t, por ejemplo, la s es una constante. Así que básicamente tengo que derivar 1 sobre t, que es lo que tengo aquí. Y la derivada de 1 sobre t es menos 1 sobre t cuadrada. Por la constante, que es s, ya tengo la parcial. Y la parcial de y respecto de s es muy sencilla, porque solamente tengo que derivar esto, porque 1 sobre t ahora es una constante. Como 1 sobre t es una constante, pues solo derivo s. Y la parcial de s pues es 1. Entonces tengo 1 sobre t. Y listo. Ahora me faltan las que son un poquito más laboriosas, que es parcial de x respecto de s. Bueno, no, resultan muy fáciles, perdón, no sé por qué me espanté. Sería esto, el coseno de t es una constante porque voy derivando respecto de s, entonces básicamente derivo esta cosa de aquí por la constante, derivada de s es 1, entonces solamente me queda coseno de t. Y finalmente la parcial de x respecto de t será lo siguiente. Esto es x respecto de t, ahora esto es una constante, solo tengo que derivar el coseno. Derivada del coseno es menos el seno, entonces tendría menos s que multiplica al seno de t. Y listo, ya tengo todas las parciales, por lo tanto solamente hay que acomodarlas. Por lo tanto, ahora sí, la parcial de w respecto de s, que es exactamente lo mismo, entonces solamente utilizamos ya la fórmula que calculamos aquí. Entonces sería w de x por w de s, que aquí está w de x, me queda 1 sobre x menos y cuadrada, eso es w de x, por x de s, que sería por coseno de t, que es eso que está aquí. ¿Sale? Entonces multipliqué w de x por x de s, que es lo que me dice acá. Luego tengo que sumarle más, ahora tengo que sumarle w de y de s. O sea, esto que es aquí, esto es w de y, la parcial de w respecto de y, con esto de aquí. Y entonces sería multiplicar menos 2y sobre x menos y cuadrada por 1 sobre t. Y listo, ya casi acabamos. Para terminar el resultado final, como aquí me están pidiendo la parcial respecto de s, pues solamente tengo que sustituir lo que vale x y sustituir lo que vale y. Y entonces esto me va a quedar 1 sobre s coseno de t, que es el valor en x, menos y cuadrada, sería s cuadrada sobre t cuadrado. Todo esto multiplicado por el coseno de t, más menos 2 veces s sobre t, que es el valor de y, sobre s coseno de t, menos s sobre t elevado al cuadrado por 1 sobre t. Y listo. Bueno, yo sé que tendríamos que simplificar esto, pero ya no tengo espacio. Entonces, si se dan cuenta, pues las parciales son muy sencillitas. Ya no voy a calcular esta, porque pues simplemente sustituir los valores que tenemos aquí, que ya están aquí abajito, y pues yo espero que eso lo puedan hacer. Entonces, como se pueden dar cuenta, es muy sencillito la regla de la cadena. Simplemente me guío de este diagramita de árbol. Y bueno, espero que con esto sea suficiente. Según yo sí, es muy sencillo. Así que, suerte muchachos.